Sin duda concordaréis conmigo que la persona que voluntariosamente pasa por alto una clara advertencia y por ello pierde la vida, podríamos calificarla de una persona de poco juicio e insensata. Bueno, nosotros que estamos aquí en esta mañana definitivamente no queremos perder nuestra vida. Hoy los testigos de Jehová predicamos y enseñamos por todo el mundo que estamos en los últimos días y que pronto vendrá la destrucción de los inicuos. Por eso es importante averiguar la contestación a las siguientes preguntas. ¿Son de verdad estos los últimos días de este mundo inicuo? Si es así, ¿qué pruebas tenemos? Y lo que es muy importante, ¿qué hace falta que hagamos a fin de sobrevivir? En el siglo I, Jesús advirtió de que el fin del sistema de cosas judío estaba muy cerca. Así, el que meditemos en las cosas que profetizó Jesús y en cómo respondieron los judíos de entonces, nos ayudarán a tomar la decisión correcta ahora. Todos nosotros podemos aprender una lección de los que se dieron cuenta de que vivían en aquellos últimos días y sobrevivieron. Jesús describió los sucesos que antecedieron al fin del sistema de cosas judío y que registró el evangelista Mateo en el capítulo 24, que vamos a examinar los versículos 1 al 8, que os invito a buscar en vuestras Biblias o en vuestros dispositivos electrónicos. Mateo 24, versículos del 1 hasta el 8. Y allí leemos: Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, él les dijo: ¿No contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación Jesús les dijo: Cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerra. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escasez de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Y ahora notad, todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Es interesante que los discípulos que hicieron esta pregunta ante la exposición de Jesús de que el templo iba a ser destruido, bueno, en primer lugar, estaban interesados en cuándo iban a pasar aquellas cosas, es decir, las cosas que estaban relacionadas con el sistema de cosas judío y la destrucción del templo, del cual había dicho Jesús que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Claro, esta profecía de Jesús era una profecía de largo alcance, porque no solamente iba a tener un cumplimiento en aquel tiempo, sino también en el futuro. Vamos a hacer un trabajo de imaginación. Vamos a transportarnos en el tiempo, pues, al año en el que estaban los judíos entonces y sobre los que había profetizado Jesús. Imaginad por un momento que estamos en el año 66 y que vivimos en Jerusalén. En este año han pasado muchísimas cosas y todo empezó porque el procurador romano Floro sacó 17 talentos de los tesoros sagrados del templo. Ante esto los judíos se enfurecieron y se levantaron en armas, ejecutaron a los soldados romanos que había en Jerusalén y declararon la independencia. Claro, la respuesta de Roma fue inmediata. No habían pasado 3 meses y ya el gobernador de Siria, Cestio Galo, estaba a las puertas de Jerusalén con 30.000 hombres. Las zonas exteriores de la ciudad no tardaron en caer bajo su poder
y los rebeldes judíos se vieron obligados a refugiarse en el templo. Ahora los soldados romanos están a punto de entrar por el muro exterior. La ciudad entera ha entrado en pánico. ¿Cómo te sientes tú al observar lo que está sucediendo? De seguro es muy posible que te vengan a la mente las palabras, la advertencia y las instrucciones que Jesús había dado años atrás. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Y dijo: los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que están en medio de Jerusalén retírense, y los que están en los lugares rurales no entren en ella. Bueno, en una situación como esta, ¿cómo vas a poder escapar si la ciudad está rodeada? De pronto sucede algo increíble. Las tropas romanas comienzan a retirarse. Tal como predijo Jesús, el ataque se ha cortado. Ahora tú puedes obedecer las instrucciones, así que sin pensarlo dos veces, huyes a la montaña que están al otro lado del río Jordán. Te acompañan otros cristianos fieles que viven en Jerusalén y sus alrededores. Pasan 3 años y ahora llega el año 70. Los romanos destruyen la ciudad, pero tú estás sano y salvo junto con tu familia. ¿Por qué? Sencillamente porque has obedecido a Jesús. Los que escucharon la profecía de Jesús tenían muchas pruebas de su cumplimiento, así que quienes hicieron lo que Jesús mandó sobrevivieron. Pero claro, también Jesús había predicho que muchos no comprenderían en qué tiempo vivían y no prestarían atención a la advertencia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, los versículos 43 y 44, que podemos leer juntos, Lucas 19, 43 y 44, observamos lo que había predicho Jesús. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados y te arrojarán al suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste en qué tiempo se te inspeccionaba. Sí, muchos no creerían y no estarían al tanto de la advertencia de Jesús. Bueno, hermanos, pronto, muy pronto, no hará falta usar la imaginación. Cada uno de nosotros vivirá algo parecido. La advertencia de Jesús no fue solamente para los cristianos de Jerusalén, sino también para todos los que vivimos a las puertas de la gran tribulación. No obstante, podemos decir que hay buenas noticias, porque los miembros de la gran muchedumbre sobrevivirán a este desastre mundial. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia ahora que está a punto de ocurrir? Necesitamos sin falta saber la respuesta, pues nuestra vida está en juego. Veamos con más detalles lo que podemos esperar que nos suceda en el futuro cercano. La historia demuestra que gran parte de Mateo capítulo 24 se cumplió inicialmente desde el año 33 hasta el año 70 de nuestra era común. Guerras, hambres, terremotos, falsos profetas, aumentos del desafuero, etc. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, Jesús utilizó un lenguaje que mostraba que aquello no tendría su cumplimiento pleno. ¿Recordáis allí en Mateo 24, 21, 22 se dice que habrá entonces tribulación grande como la que no ha sucedido nunca en el mundo ni volverá a suceder? Las palabras que aquí Jesús utiliza pues dan a entender claramente
que no se estaban refiriendo al fin del sistema de cosas judío, porque antes del fin del sistema de cosas judío ya había habido grandes tribulaciones, grandes batallas, Jehová había traído destrucción en el diluvio, luego en Sodoma y Gomorra, y aquí está hablando de algo que sería de características o dimensiones mucho mayores. Así que esas palabras no se podían referir al fin del sistema de cosas judío. Tenemos que decir que la profecía de Jesús se ha venido cumpliendo en toda la tierra desde el año 1914, en que el reino de Dios fue establecido en el cielo. El capítulo 6 del libro de Revelación señala al futuro, a la coronación de Jesús en un tiempo en que en la tierra habría guerras también, escaseces de alimento y enfermedades. Es interesante que en el libro de Revelación pues se señala el tiempo en que en 1914 Jesús, representado como un jinete a lomos de un caballo blanco, recibió su corona celestial y de inmediato salió cabalgando, como dice la Biblia, para completar su victoria contra este sistema satánico. La descriptiva profecía del capítulo 6 de Revelación indicaba que tras el establecimiento del reino de Dios en los cielos, las condiciones mundiales empeorarían rápidamente. Habría guerras, escaseces de alimento, enfermedades y otras causas de muerte. Y estos sucesos, representados por el avance de los otros tres jinetes que siguen de cerca a Jesucristo, así lo demuestran. Una de las cosas que se predice en Revelación es que la guerra iba a quitar de la tierra la paz. Y eso mismo es lo que ocurrió. De nada sirvieron las promesas de cooperación internacional o los esfuerzos diplomáticos. La Primera Guerra Mundial puede considerarse la primera de muchas guerras importantes que han quitado la paz de la tierra. Y a pesar de los avances económicos y científicos que se han visto desde el año 1914, la escasez de alimentos sigue amenazando la seguridad mundial. Además, ¿quién puede negar que todo tipo de epidemias, desastres naturales y otras plagas mortales siguen cobrándose millones de víctimas todos los años? Así, el alcance, la frecuencia y la gravedad de estas desgracias podemos decir que no tiene precedentes en la historia humana. Y con el avance de esos jinetes que se mencionan en Revelación, la situación mundial va empeorando. Ahora, hagamos una reflexión. ¿Quiénes se dieron cuenta de que se estaban cumpliendo las profecías bíblicas en el año 1914? Bueno, mucha gente sin duda tenía puesta su atención en la Primera Guerra Mundial y también en la aparición de la gripe española. Sin embargo, los ungidos habían esperado con entusiasmo que en 1914 acabaran los tiempos de los gentiles, también llamados los tiempos señalados de las naciones. Los ungidos en este tiempo no estaban seguros de lo que sucedería, pero de lo que sí estaban seguros es que el año 1914 marcaría un cambio trascendental en el gobierno divino. Así que en cuanto se dieron cuenta de que las profecías bíblicas se estaban cumpliendo, declararon con valor que el reino de Dios había comenzado. Por supuesto, su proclamación se convirtió en blanco de una intensa persecución y, de hecho, el que esto ocurriera en muchas naciones confirmaba en sí mismo que las profecías se estaban cumpliendo. Así que con tantas pruebas de que el reino de Dios ya estaba establecido en los cielos, la pregunta es, ¿por qué la mayoría de la gente no se dio cuenta de esa realidad? ¿Por qué las personas no pudieron llegar a atar cabos y ver que se estaban cumpliendo las profecías bíblicas que el pueblo de Dios lleva ya mucho tiempo proclamando? ¿Sería que las personas solamente prestaban atención a lo que podían ver con sus ojos físicos? ¿Sería que se estaban dejando distraer por las ideas y objetivos que el mundo de Satanás promueve? Claro. No se dieron cuenta de algo muy importante, y es que para percibir lo que estaba ocurriendo
en la región invisible, allá en los cielos, se requería fe y visión espiritual. Y el mundo carecía de estas cosas. Por eso, hermanos, cuánto nos alegra no ser ciegos a lo que realmente está pasando. Es interesante notar que el libro de Revelación se escribió unos 25 años después del fin del sistema de cosas judíos. La armonía y las coincidencias que encontramos entre las profecías de Mateo capítulo 24 y el capítulo 6 del libro de Revelación muestran de que se estaba hablando de un cumplimiento futuro. Y la evidencia nos muestra que ese cumplimiento es ahora, en nuestro tiempo, sobre todo a partir de 1914. Ahora, ¿es esta la única evidencia, las únicas pruebas que podemos mostrar de que estamos en el tiempo del fin? Bueno, vamos a examinar otra profecía que encontramos en la Biblia, en esta ocasión en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Buscamos 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y notad lo que se menciona en el versículo 1. Mas sabe esto, que los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. ¿Por qué serían estos tiempos críticos y difíciles de manejar? Bueno, ahora la Biblia menciona de que las personas en ese tiempo tendrían unas características totalmente diferentes a lo que había venido siendo el mundo en general. Por ejemplo, a partir del versículo 2 se habla de que los hombres serían amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. Dice, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder. Y el consejo que se nos da al estar rodeados de personas de estas características, dice la Biblia, y de estos, apártate. Bueno, ¿qué es lo que podemos notar? Fijaros, aquí el apóstol Pablo no estaba hablando de los últimos días del sistema de cosas judío. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque los últimos días que Pablo menciona se estaban refiriendo al tiempo que vendría después que la apostasía hubiera tenido un largo día bajo el hombre del desafuero, que se menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12. Así, no podría estarse refiriendo al sistema de cosas judío, porque en aquel entonces la apostasía no había llegado a manifestarse. Como sabemos muy bien, la apostasía empieza a manifestarse después de la muerte del último de los apóstoles, y es cuando empieza a manifestarse la apostasía dentro de la congregación cristiana. Lo que aquí Pablo estaba haciendo era describir el proceder de extravío y actitudes pervertidas que existirían entre algunos que afirmarían ser cristianos en los últimos días. Así, esta profecía se refiere también a nuestros tiempos. Las características predichas en 2 Timoteo capítulo 3 llevan más de un siglo viéndose y de hecho han llegado a todos los rincones del planeta y son cada vez más notorias. Por analizar algunas de estas características, es curioso de que Pablo habla de 20 características diferentes que tendrían las personas en los últimos días. Por ejemplo, con relación a ser amadores de sí mismos. Fijaros, el periódico Financial Times de Inglaterra dijo: las personas están más empeñadas que nunca en hacer las cosas a su manera. Se creen dioses y esperan que se les trate como tales. Amadores del dinero. El Jakarta Post de Indonesia dijo: en tiempos recientes el espíritu materialista ha ahogado la modestia. A menos que la gente considere que eres rico, tu vida no vale nada.
¿Y qué podemos decir de los hijos desobedientes a los padres? Bueno, pues vemos cómo hijos desde pequeñitos desarrollan odio hacia sus progenitores. ¿Qué podemos hablar de deslealtad? Pues es algo que inunda el planeta. Los hombres son desleales en su matrimonio y están dispuestos a abandonar a sus esposas e hijos. ¿Qué hay del cariño natural, de padres a hijos o de hijos a padre? Bueno, vemos que se cometen homicidios en todas partes de la tierra. Claro, estas son las características que la Biblia predijo para este tiempo del fin. Es interesante notar que Pablo comenzara su profecía sobre los últimos días con la expresión «sabe esto». Bueno, esas palabras, más sabe esto, garantizan que lo que escribió a continuación se cumpliría. Por eso no hay duda de que esta sociedad malvada seguirá de mal en peor hasta que Jehová acabe con ella. De modo que podemos asegurar que las profecías bíblicas dejan claro que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas. El asunto es que si ya hemos reconocido que estos son los últimos días de este sistema de cosas, tenemos pruebas evidentes, claro, ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros, colectiva e individualmente, para poder sobrevivir a estos últimos días? Es curioso de que, a pesar de que sabemos que estamos en los últimos días, hoy día muchas personas se burlan de lo que nosotros decimos. Pero esto no es una situación nueva. Si nos remontamos de nuevo al año 66, posiblemente las personas de aquel tiempo también se burlarían de la predicación de nuestros hermanos en el primer siglo, cuando hablaban acerca de esa prometida presencia. Esto era la burla, ¿verdad? Cuando decían, las cosas continúan exactamente como siempre. Pero cuando llegó el año 70, las cosas cambiaron, ya no eran como siempre. Ahora las personas pueden burlarse diciendo que vivimos como siempre, unos años mejores y otros peores. Pero cuando venga el fin, las personas se tendrán que dar cuenta de que por muchos años se ha estado proclamando ese fin del sistema de cosas. Por eso a muchas personas sinceras que se dan cuenta de que es inminente la destrucción culminante de este sistema de cosas, les es necesario hacer cambios en su modo de vivir. Y nosotros, los testigos de Jehová, estamos encantados de ayudar a las personas mediante un estudio gratuito de la Biblia. Por eso, si alguno de los que está aquí en esta mañana y todavía no es testigo de Jehová, ha reconocido la urgencia de estos últimos días, le invitamos a hacer esa investigación ahora. Fijaros lo que el apóstol Pedro mencionó en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 y 12, que deberíamos de estar haciendo en este tiempo del fin. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 11 y la primera parte del 12. Allí el apóstol mencionó, puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa? Notad, dice, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová. Bueno, ¿habéis notado? El versículo 12 dice, teniendo muy presente la presencia del día de Jehová. ¿Cómo podemos tener muy presente la presencia del día de Jehová? El apóstol nos lo dice en el versículo 11, cuando dice que tenemos que estar efectuando actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. El apóstol nos anima a tener actos santos de conducta. ¿Qué significan estos santos de conducta? Pues posiblemente significa que tenemos que ajustar nuestro modo de vivir de manera que satisfagamos las altas normas morales que Dios ha establecido en su palabra.
También nos anima a desarrollar hechos de devoción piadosa. Estos son un requisito de Dios. Esto envuelve el participar de lleno en la predicación del reino que Jesús predijo para este tiempo del fin en Mateo 24:14. El mantenernos ocupados en estas actividades para este tiempo del fin nos ayudará a esperar con anhelo el día de Jehová. La expresión o la palabra griega que se traduce teniendo muy presente significa literalmente acelerando. Es cierto que nosotros no podemos hacer que el tiempo que queda hasta que llegue el día de Jehová transcurra más rápidamente. El día tiene 24 horas y las va a seguir teniendo. Sin embargo, ¿cómo podemos acelerar nosotros el día de Jehová? ¿Cómo podemos tenerlo muy presente? Bueno, pues fijaros, si mientras aguardamos que llegue ese día, nos mantenemos ocupados en la predicación, el tiempo nos va a pasar mucho más deprisa. Así, de esta manera, permaneciendo activos, vamos a poder acelerar el día de Jehová y encontrarnos en él sin que nos demos cuenta. Los que ya servimos a Jehová debemos mantenernos en guardia y no preocuparnos demasiado por las inquietudes del vivir diario. Las profecías bíblicas revelan claramente que estamos muy adentrados en el tiempo del fin. Por eso necesitamos más que nunca fortalecer nuestro sentido de urgencia. Pensemos en el caso de un soldado. Un soldado, como en tiempo de paz no sufre la tensión y el peligro de la batalla, podría perder de vista la necesidad de mantenerse alerta. ¿Y qué pasaría si entonces ahora rápidamente se le llama para la guerra? Pues posiblemente su falta de preparación podría costarle la vida. Lo mismo sucede en sentido espiritual. Si permitimos que nuestro sentido de urgencia se vaya debilitando, quizás no estemos preparados para rechazar los ataques que se nos presenten y el día de Jehová nos halle desprevenidos cuando por fin venga. Por lo tanto, si alguien aquí en el auditorio, por alguna circunstancia, por la que sea, ha estado retrayéndose de seguir a Jehová, le exhortamos, le animamos a que ahora es el momento en que lo busque de nuevo. Este es el momento de poner manos a la obra y de ser leales a fin de poder sobrevivir. Las palabras que encontramos en segunda carta de Pedro, ahora en el capítulo 3 y en el versículo 14, nos animan a hacer eso. Leamos segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Y allí se nos exhorta diciendo: por lo tanto, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan lo sumo posible para que finalmente los halle inmaculados y sin tacha y en paz. La expresión que menciona aquí Pablo, hagan lo sumo posible, está relacionada con lo que el apóstol utilizó en versículos anteriores, concretamente en el capítulo 1, cuando dice: contribuyan todo esfuerzo solícito. Está claro que Jehová, quien inspiró a Pedro a expresar estas ideas, sabe que tenemos que hacer un gran esfuerzo para permanecer inmaculados y sin tacha. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantenernos limpios de la suciedad del mundo de Satanás. Por ejemplo, todos nosotros tenemos que esforzarnos para combatir los malos deseos para que no se apoderen de nuestro corazón. Y todos nosotros hemos de resistir los ataques de quienes consideran rara nuestra forma de vivir y siguen hablando injuriosamente de nosotros.